Vamos. Amén. Querido y bondadoso Dios, queremos, Padre, agradecerte en esta linda mañana de sábado por tu amor, por tu bondad. Señor, hemos visto tu providencia divina en cada una de nuestras actividades. Señor, no se te escapa ningún detalle. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las dificultades, Señor, que afrontamos cada día, hemos sentido, Señor, tu dirección divina. Hemos entendido, Padre, que tú tienes el control de todo. Y por eso, Señor, en esta mañana, como iglesia, solicitamos de ti, Señor, la presencia del Espíritu Santo para que sea tu palabra que pueda direccionar nuestras mentes y podamos, Señor, ser movidos a cambios significativos en nuestro crecimiento espiritual. Perdona, oh Dios, nuestros pecados, mi Señor, y agradecemos, Señor, todo lo que hemos de recibir de ti. Que tu presencia, Señor, en este lugar se ratifique con la compañía de tus santos ángeles y con la porción, Señor, del Espíritu Santo. En Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén, Señor. Mis hermanos, un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. No sé si me están escuchando allí, por favor. ¿Me pueden Sí, hermano, indicar? dale. Sí. Está todo en orden. Ok, ok. Gracias. Vamos a compartir hoy en estos minutos que nos quedan. Vamos a ver si podemos ser exactos en cuanto al tiempo. Una porción de la palabra de Dios. Hay una historia muy significativa que quiero traer a colación como referencia para poder entender y que podamos colocar, afianzar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor, ¿no? En nuestro Dios. Por eso hemos tomado como referencia una historia del Antiguo Testamento y hemos llamado a nuestra reflexión de esta mañana Dios en medio de todo. Yo sé que todos hemos visto la mano y el poder de Dios en nuestra vida, ¿no? En cada detalle, en cada situación que hemos enfrentado en estos momentos. Posiblemente algunos tengamos dificultades de forma muy específica, ¿no? Pero lo interesante es que podamos colocar nuestra confianza en el Señor. Y esto está también en el marco de una pregunta. Y esa pregunta sería, algunos me la han hecho, y es, Manuel, bueno, ¿y qué esperamos? ¿Qué revela la Biblia, por lo menos de algunas situaciones futuras? Si este año ninguno de nosotros eh, habíamos comprendido o entendíamos lo que se nos avecinaba con este panorama, pero el hecho es que gracias al Señor nosotros podemos visualizar a la luz de la Biblia un futuro glorioso para esta iglesia, ¿sí? Porque nuestra esperanza no está puesta, hermanos, en este mundo, sino en las cosas venideras, ¿cierto? Esa es la invitación con esta temática. El texto de referencia que quiero que tengamos muy claro, ¿cierto? Es un texto que nosotros ya lo conocemos, de hecho lo sabemos de memoria, ¿no? Romanos 15:4 dice, todo lo que antes se escribió o se dijo, ¿cierto? En la escritura, ¿cierto? Está allí, hermanos, para una construcción nuestra, ¿no? Para que esa instrucción, por lo menos, que encontramos allí en la palabra de Dios, nos sirva como un ancla, ¿sí? Para que nos traiga a nosotros ahí la perseverancia, nos traiga a nosotros el consuelo, pero sobre todo hay una palabra específica aquí que tiene que ver con la esperanza. Nosotros hemos colocado nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros miramos hacia el futuro, tenemos que recordar ese texto precioso de Elena G. de White, ¿cierto? Allí lo encontramos también en el libro de la educación, donde se nos insta a nosotros no temer nada acerca del futuro, ¿cierto? Porque hemos evidenciado por lo menos cómo el Señor nos ha conducido. Así que la esperanza es ese componente que como adventista del séptimo día nos mueve, nos motiva, hace que estemos aquí
¿cierto? Digamos, estudiando su palabra, conociendo más de Dios, acercándonos hacia nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, ¿cierto? Y esperando, obviamente, ese pronto regreso de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Y poder entonces ir con Jesús por la eternidad y estar allí disfrutando de todas sus bendiciones, retomando aquello que en el Edén se había perdido, ¿cierto? Ahora Dios hizo todo un plan para que nosotros nuevamente volvamos a retomar lo que podemos encontrar allí como esa figura edénica. Pero el versículo 5 de ese texto de Romanos también es muy interesante porque nos dice que Dios es aquella persona, ¿cierto? Aquel ser que nos da la paciencia mientras esperamos su venida, pero también que nos da consuelo. Y Él es el que nos ayuda a nosotros a vivir, ¿sí? Escuchen bien, no a sobrevivir. Si bien nosotros, bajo algunas circunstancias, podemos sentirnos a veces como que estamos sobreviviendo, y uno le pregunta a algunas personas, ¿cómo está usted? ¿Cierto? ¿Cómo va? Y bueno, sí, no podemos descartar la realidad que estamos viviendo, pero como pueblo de Dios, no estamos llamados únicamente a sobrevivir. ¿Sí? Aún en medio de este mundo lleno de pecado y de incertidumbre, tenemos que aprender a vivir en el poder de Cristo Jesús, porque la vida está en Él, ¿sí? Y San Juan 14, ¿no? nos recuerda esta definición. Cristo es el camino, ¿cierto? Pero Cristo es la verdad también, pero también encontramos allí en el libro de Evangelio según San Juan 11, ¿cierto? Que es la resurrección, Cristo es la vida también. Así que Dios está dispuesto a que nosotros podamos vivir. Y esa es la invitación, que podamos vivir. El incidente que es un poco particular, pero nosotros ya lo hemos asociado aún en estos momentos, ¿sí? Tiene que ver con esa cuarentena de Noé. Recordemos ayer el contexto en el libro de Génesis capítulo 6, ¿sí? Encontramos que Dios mira la tierra y la tierra estaba totalmente llena de violencia. Había muchas personas que habían dejado digamos, de colocar su confianza y su fe en nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que en medio de todas estas dificultades que tenía el mundo, ¿no? Y si ustedes notan ayer el contexto, cuando hablamos de violencia, tenemos que identificar situaciones que son muy similares a las nuestras. Nosotros recordamos allí el Evangelio según San Lucas 17 nos presenta que como fue en los días de Noé, ¿cierto? En ese contexto también se ubica el fin del mundo. Y nosotros hemos entendido que estamos en la parte final del cumplimiento, ¿sí? De aquella profecía en la cual se nos dice que Cristo está pronto a venir. Solo únicamente falta, apreciados hermanos, que algunos acontecimientos que no están descritos con fechas minuciosas, ¿cierto? Próxima venida a la tierra. Por ello nosotros como pueblo adventista no podemos estar en una condición como veníamos, ¿no? Y yo creo que si algo nos ha sacudido, tiene que ver con esta situación. Y quiero tomar como referencia, ¿cierto? El texto bíblico que decíamos, que aquellas cosas que se escribieron antes, y podemos mirar allí en la vida de Noé, que Dios lo llama. Y la cuarentena de Noé fue más larga o ha sido un poquito más larga la que hemos vivido nosotros hoy en día, ¿sí? Allí hay un cuadro y en ese cuadro tratamos, los trajes del comentario bíblico adventista, comencé a verificar los textos, a contar los días para saber con exactitud cuántos días realmente estuvo Noé. Cuando yo estaba pequeño y en mi iglesia la maestra de niños nos cantaba, ¿cierto? Un coro que se llama Hombre Muy Famoso. Yo únicamente comprendían que era 40 días y 40 noches, ¿sí? Pero si miramos al detalle, en esta cuarentena de este hombre valioso, justo y piadoso por el Señor, vemos que, y podemos contar, allí están los textos, hermanos, Noé duró aproximadamente 1 año y 17 días en la embarcación. O sea, eso es bastante, ¿no? Eso es bastante. Si bien nosotros hoy en día estamos aquí en casita, ¿cierto? Allí en cuarentena, pero tenemos acceso al internet, algunas actividades, uno que otro puede salir, ya tenemos una restricción más abierta, pero ustedes se imaginan, uno está metido allí sin poder casi ni moverse,
o salir a mirar al menos la vegetación, ¿no? Noé estuvo 40 días allí y la Biblia nos da una indicación, ¿sí? En el contexto de la predicación de Noé. Y esa indicación, hermano, es sumamente interesante, porque cuando Dios mira la tierra, ojalá Dios nos pueda observar a nosotros con algunas características, algunos atributos o calificativos, ¿cierto? Como los que Dios encontró en Noé. Y Noé es un hombre común y corriente como nosotros, ¿cierto? Y Dios dice, a ti he visto como un varón justo delante de mí, ¿cierto? Una persona íntegra, ¿sí? Con unas características, aún en medio de una condición, ¿sí? Tan complicada. Y eso nos da a entender que mientras más oscuro, mientras, digamos, haya mayor tiniebla, mayor pecado, una pequeña luz, usted con su testimonio, con su vida, se puede convertir, ¿cierto, mi apreciado hermano y amigo, en esa luz, en un baluarte para poder dar a conocer a nuestro Salvador. Y noten lo siguiente, miren, la responsabilidad de conducir a la familia a un puerto seguro, según lo que vemos aquí en esta historia, es iniciativa del sacerdote del hogar. Así que todos los que estamos aquí, los que somos padres, es nuestra responsabilidad. Cuando leemos, ¿cierto?, algunos libros inspirados de la sierva del Señor, podemos entender por lo menos de que sí hay una responsabilidad de la madre, pero también una responsabilidad del padre. Pero Dios ha colocado, ¿sí?, al hombre como el sacerdote para que él pueda llevar a un puerto seguro a su familia, así tal cual como lo hizo Noé. Sí, así tal cual. Así que es responsabilidad nuestra, apreciados hermanos, caballeros, padres de familia, ¿sí? Que estamos aquí escuchando esta meditación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder favorecer, para poder garantizar, ¿cierto? Esa salud espiritual, esos componentes de valores, ¿cierto? Morales dentro de nuestra familia. Pero posiblemente no sea el caso de todos, que hay una figura allí moral en cuanto al sacerdote que pueda conducir a la familia, pero Dios, si hay una mujer que de pronto tiene, su esposo no es converso, o de pronto usted es ama de casa meramente, ahora Dios le está diciendo a usted, ¿no? Como reina de la casa, como reina del hogar. Es la responsabilidad de la reina, ¿cierto? O si llevar a su familia al puerto seguro. Pero posiblemente aquí haya también alguien que sus padres no sean adventistas, ¿sí? O que únicamente usted sea solito o solita en medio de su familia y que sea cristiano. Ahora, es la responsabilidad de esa pequeña luz, la única luz que alumbre esta casa. Así que todos estamos llamados en este proceso de la santificación a poder también atraer a otras personas a través con las cuerdas de amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, miren, durante las primeras semanas, los primeros meses, Noé y su familia habían experimentado una lluvia incesante, furiosas tempestades, tremendos cataclismos en la corteza terrestre. Todo lo amenazaba con destruir la frágil embarcación. Tremendo esto, ¿no? Y lo interesante es el terror de los hombres. Lo interesante es que el terror de los hombres, ¿cierto? Y los animales eran indescriptibles. Sí, miren, nosotros a veces creemos que, bueno, sí, la seguridad de esa arca era totalmente suficiente, ¿sí? Bueno, sabemos que los materiales en la antigüedad, bueno, son mejores que lo que tenemos nosotros hoy, pero no se refiere realmente, hermano, porque el asunto fue tan caótico que nosotros no podemos comprenderlo. La sierva del Señor en Patriarca y Profeta en el capítulo 7 dice que el terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del ruido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Hermanos, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, dice que temía por su propia vida, ¿sí? Muchos años el Señor había inducido a este hombre, ¿no? Para que a través de su predicación y su evangelio,
estas personas que todavía habitaban la tierra pudiesen encontrar la salvación. Pero, hermano, ellos no quisieron, no quisieron. Por eso, apreciados hermanos y amigos, nosotros hoy más que nunca tenemos que atesorar este evangelio y esta salvación tan grande. Como dice el apóstol Pablo, hermanos, que no haya ningún elemento, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte, ¿cierto? Que se pueda convertir en un obstáculo para nosotros acceder a la salvación. Jesucristo ya está haciendo todo y hizo todo, ¿cierto? Y aún todavía continúa un ministerio en el cielo para que usted y yo podamos aceptar y podamos comprender. O sea, no habrá excusa, ¿sí? No habrá excusa. Cuando miramos algunos asuntos que nos llaman la atención en este mundo, tenemos que, hermanos, volver nuestra mirada a la cruz del Calvario y reconocer lo que el Señor ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros, ¿sí? Pero en medio de los revueltos elementos, el arca, hermanos, continuaba flotando con toda seguridad. ¿Y saben por qué? Porque ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. No era tanto, y aquí vemos un principio de justificación por la fe. La salvación no es tanto en los elementos, en el material que tú trabajas, ¿cierto? No es que no es una buena embarcación, ¿sí? Para poder garantizar la salvación en ese entonces. Realmente la salvación de esas personas, estas 8 personas y también los animales, se debió al poder protector de nuestro Dios, de nuestro Salvador. En medio de nuestras situaciones, hermano, no podemos olvidar que es Dios el que tiene el control de nuestra vida. Le hemos entregado a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos. No son nuestras habilidades, nuestros talentos, ¿cierto? Porque aún así esto es producto de la bondad de Dios. Así que Dios está dispuesto para poder conducir a esta su iglesia. Si bien hay algunos acontecimientos que todavía estamos allí mirando cómo ajustarlos, hermanos, tenemos que colocar, ¿sí? Nuestra confianza, nuestra esperanza, como decía el libro de Romanos 14, ¿cierto? En nuestro Señor Jesucristo. Miren, posteriormente cuando el arca reposó sobre las montañas de la Ararat, ¿cierto? Casi a la mitad de este periodo, de este año y medio, comenzó un tedioso lazo de espera que duró más de 7 meses. Hermanos, y miren con cuánta frecuencia podría haber sentido Noé que Dios había olvidado la solitaria arca y a sus ocupantes en aquella cima montañosa. Somos seres humanos. En algunos momentos el silencio de Dios nos cuesta. Por eso aquí está la paciencia de los santos, ¿no? La paciencia de los que esperamos. Porque a veces le pedimos a Dios y nos sentimos solos. En algunos momentos sentimos que como que estamos en una lucha solitaria. Camino a Cristo dice que no hay ninguna lágrima que pueda correr por las mejillas de uno de sus hijos sin que Dios lo note. Sin que Dios lo note. Allí está Dios. Aun cuando de pronto no lo escuchemos, ¿cierto? Allí está nuestro Salvador. Posiblemente podía pensar, Noé, cierto, que Dios se había olvidado de ellos, pero no, ese no es el caso, hermano. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, miren, cuando Noé salió del arca, esto me acuerda a los padres peregrinos cuando llegaron de Europa y se establecieron, ¿cierto? Allí en Estados Unidos. Dice que su primer acto, ¿no? Cuando Noé sale, después de salir del arca, fue construir un altar y ofrecer sacrificio. Noé había tornado una tierra, hermano, desolada, ¿sí? Pero antes de preparar una casa para él, para darle seguridad a su familia, ¿sí? Y por eso me acuerdo de los padres peregrinos, porque fue lo mismo que hicieron cuando llegaron, ¿cierto? De Europa y se establecieron en Estados Unidos, ¿sí? Lo primero que hicieron fue, hermano, establecer un lugar para adorar a nuestro Dios. Así que, Noé hizo esto, y ¿saben cómo se llama esto, hermanos? Se llama gratitud. Es lo mínimo que podemos hacer, es agradecer, ¿cierto? Las bondades, la misericordia de Dios, esos actos, ¿cierto? En medio de la turbulencia, en medio de esta pandemia, situaciones económicas, ¿cierto? Hemos visto la mano de Dios. Tenemos que hacer es agradecerle a nuestro Dios. Es lo mínimo que podemos hacer, agradecerle y obedecerle. Por eso, asimismo,
nuestro primer deber consiste, hermanos, en dar a Dios nuestras ofrendas voluntarias. Toda manifestación de su misericordia y de su amor hacia nosotros debe ser reconocida con gratitud mediante actos de devoción y ofrendas para su obra, dice Patriarcas y Profetas. Y noten, Dios no necesita el dinero. Dios es el dueño de todo. O sea, Dios, si nosotros le hacemos este acto voluntario, ¿cierto?, de llevar la ofrenda a nuestro Señor, no es porque Él realmente lo necesite, a pesar de hermano. O sea, es un acto nuestro, debe salir de nuestro corazón. Es un acto de devoción y de gratitud a nuestro Dios. Ahora entendemos que ese dinero tiene un propósito, ¿no? Es un propósito, es el sistema de Dios, que Dios tiene cómo sostener su obra, cómo llevar este evangelio a otros lugares. Así me apreciados hermanos que los invito a que cuando hablamos del templo, ¿no? Lo que tengamos, hagamos un acto de agradecimiento y de bondad a Dios por su cuidado. Si posiblemente fuimos afectados en algún miembro de nuestra familia, pero usted está con vida, ¿cierto? Es un motivo también de agradecerle a nuestro Dios. Así, hermanos, que cuando Noé sale y encuentra un mundo devastado por el cataclismo mundial que hubo, ¿cierto? Noé tuvo que adaptarse a algunos cambios, ¿sí? Y debemos adaptarnos también a los cambios que encontramos nosotros hoy en día. Déjeme decirle que no ha sido sencillo, no ha sido fácil para nadie, ¿sí? Para nadie. Por más capacidad adaptativa que usted tenga, nosotros hemos sentido un poco la conmoción este año en medio de nuestra pandemia, ¿sí? Y los cambios a veces generan ansiedad, hemos tenido que atender personas, ¿sí? El mero temor de que hay un virus suelto, la gente, aún nuestros hermanos, ¿cierto? Comenzaban a tener situaciones de ansiedad, ¿sí? Y se tuvo que hacer intervención con ellos para poder ayudarle en este proceso. No porque de pronto su fe sea un poco más débil que la nuestra, porque, hermano, la enfermedad mental tiene unas connotaciones que a veces van más allá de la fe que nosotros tenemos, ¿sí? De la fe que nosotros tenemos. Así que no podemos hacer juicios de valor o juicios a priori cuando de pronto alguien tenga temor sobre una situación, porque puede estar determinada también por una enfermedad mental. La enfermedad mental dentro de su estructura lleva a que estas personas puedan tener este tipo de conductas, ¿cierto? Así que no va a ser fácil la adaptación a lo nuevo, ¿cierto? Pero aquí nosotros tenemos que ir haciendo este proceso, ¿no? Miren, esta situación ha cambiado, ¿cierto? Algunos sistemas que nosotros veníamos acostumbrados, ¿no? La dinámica de los cultos, ¿sí? Digamos, unas situaciones para el bautismo, la clase de los niños, ¿sí? Sarita todavía me dice, papá, ¿cuándo vamos a nuestra iglesia Oasis? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a encontrarnos con Jacobo? ¿Cierto? Con sus amiguitos. Miren, las coinonías, juegos sociales, actividades que se podían hacer, nuestros campamentos, los emblemas sagrados, como son el Cristo de humildad y la cena del Señor, todo esto ha tenido cambios, ¿sí? Cambios significativos, y tenemos que comenzar a ajustar ahora, pero hermanos, hemos visto todavía que Dios está al control, y alabo a Dios por eso, ¿no? Esa debe ser nuestra frase en esta mañana. Dios está al control de todo. ¿Sí? Nuestro Dios, le hemos entregado el timón a Él, el mando, para que Él pueda direccionar nuestra vida, para que Dios pueda tomar ciertas acciones en nosotros, porque a veces no sabemos cómo nosotros actuar. Miren, eh, la cuarentena nos ha enseñado algo interesante, ¿saben? Miren, la OMS, yo en cierta ocasión, cuando comenzó todo esto, que estábamos preparando materiales para poder hacer intervenciones, nos dimos cuenta que la recomendación de la OMS eran los mismos principios de salud que nosotros teníamos y que hemos tenido durante muchos años, desde 1863 para acá, que se da el mensaje de salud, ¿sí? Ahora, este principio de salud, ¿sí? Recordemos que no son costosos, o sea, y no tiene que ser porque estamos en medio de la pandemia, ¿no? Debería ser, obviamente, por el estilo de vida, es decir, el estilo de vida en medio de la pandemia nos enseñó que las personas que están acostumbradas a tener un estilo de vida saludable, a practicar los 8 remedios naturales y lo que la OMS comenzó a recomendar, ¿cierto? Como el ejercicio, una buena alimentación, dormir tranquilo, ¿cierto? Cositas de este tipo, ¿cierto? Nosotros lo pudimos, o sea, nos hemos dado cuenta de que Dios había preparado a su iglesia para una situación como esta. Significa que de ahora en adelante también tenemos que entender que lo que viene a futuro,
posiblemente pueden ser también situaciones similares a esta. Dios nos ha preparado para un pueblo, a este pueblo para afrontar esta situación. Y nótese lo siguiente, cuando Noé sale del arca, Dios le permite consumir carne, porque obviamente la vegetación está alterada, ¿no? Por el cataclismo. Pero Dios mandó un mensaje antes, ahora, ¿cierto? Y Dios mandó un mensaje desde 1863 para acá a su pueblo para que podamos abstenernos de algunas bebidas, algunos alimentos, y nos ha invitado para que podamos tener un estilo de vida saludable. Permítame ilustrar esto con algo que sucedió con uno el pastor, el doctor Jaraba, ¿no? Hablando acerca del estilo de vida saludable. El doctor Jaraba nos planteaba lo siguiente. Miren, hay que hacer, hay que hacer un ambiente hostil al COVID-19, nos planteaba él, doctor Jaraba, nos planteaba esto. ¿Cómo? Que, bueno, él es internista intensivista, estaba enfrentando una situación, dice, a través del ejercicio, remedios naturales, hidroterapia, alimentación y la confianza en Dios. Sí comprendemos, Dios nos los había dado de hace muchos años. Así que esta es una situación que tenemos que comenzar a practicar, ¿no? Miren, el evangelio debe ser predicado, hermanos, con más ímpetu, con más fervor. Y hemos comprendido ahora sí un poco más el sistema, ¿saben? Durante mucho tiempo, este aparatico nosotros nos los predicábamos y hacíamos algunas recomendaciones. Y claro, hay que tener mucho control con esto, ¿no? El asunto, el problema no es el aparato realmente, es el uso que yo le estoy dando. Pero si algo nos enseñó es que podemos estar en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿sí? Despertar de grupos pequeños familiares, ustedes lo han venido haciendo. Han aprovechado esta situación para poder dar una orientación práctica y concisa a su familia. ¿Sí? Grupos de familia se han unido ahora, han hecho sus reuniones por Zoom, por Meet o por WhatsApp y han comenzado a darle a entender a la gente lo que nosotros llamamos esperanza. ¿Sí? Que aún en medio del caos, Dios está al control, como estaba al control de la embarcación, de la pequeña embarcación a nivel pues, del mundo. Así, hermanos, que retomando este pasaje de Apocalipsis 10:11, cuando recuerden allí el librito que era amargo, que fue dulce y que después era amargo. Después de esta situación de chasco, Dios le da un mensaje a su iglesia, en el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sí? Esta cuarentena, hermano, nos enseñó un acto pálido, pequeño de la omnipresencia. ¿Y saben cómo? Porque nosotros podemos ahora conectarnos con muchas personas de manera más fácil. Estaba allí, no lo sabíamos. Hemos visto un problema aquí. Ahora hemos visto, ¿cierto?, un abanico de posibilidades para poder trabajar el evangelio. Yo me atrevería a decir que si un misionero le cuesta mucho dinero, bueno, dinero y tiempo y espacio entrar a un lugar, hermanos, déjenme decirle que con la tecnología podemos hacerlo de una manera más práctica y más efectiva también. No estoy diciendo que el contacto, obviamente el contacto físico, personal, de amistad, el método de Cristo debe imperar. Claro que sí. Pero a través de esta tecnología hemos visto también que podemos llegar muy fácil, ¿cierto?, a otros escenarios. Así que tenemos que predicar este evangelio, ¿no? Este evangelio. Pero no todo también es buena noticia. Déjenme decirles que Maranata, el Señor viene. Hay una síntesis que quise extraer allí de un capítulo. Dice, sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los ha imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. ¿Sí? Miren, por eso la dependencia con el Señor es ahora. Tengo que esperar en momentos críticos, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, estoy esperando que avecine el dominical para prepararme en el Señor. La parábola de las 10 vírgenes en el libro de San Mateo, capítulo 25, nos dice todo lo contrario. La preparación es antes. El aceite del Espíritu Santo es extra. Es decir, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Porque les aseguro, si no tenemos una relación íntima con Dios, en el momento de la prueba no vamos a ser capaces de poder enfrentarla. Así que el panorama
Posiblemente para esta iglesia, hermano, no sea tan agradable como de pronto quisiéramos imaginarnos. Posiblemente el panorama va a ser un poco más complicado. Entonces recordemos que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no podemos tener miedo, no podemos dudar, ¿sí? Hermanos, debéis tener una experiencia individual y no depender de otros para vuestra luz. Si queremos permanecer firmes durante el tiempo de prueba, ahora, en tiempos de paz, debemos tener una experiencia viva en las cosas de nuestro Salvador. Estamos esperando, hermanos, el evento más grande que está a punto de acontecer. Estamos allí esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted y yo tendremos el privilegio de ser parte de esta última generación, este grupo selecto que podrá observar el retorno de Cristo Jesús sin gustar la muerte. Posiblemente pueda que así sea. A veces uno quiere decir, Señor, pues qué bueno será ser parte de este grupo sin gustar la muerte, pasar la gran tribulación, situaciones adversas. Posiblemente no tengamos ese privilegio, apreciados hermanos, pero no podemos dudar de las promesas de Dios. Nunca, apreciados hermanos, nunca podemos dudar. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en las cosas celestiales. Es allí donde nosotros tenemos que comenzar a reflexionar. Si bien la iglesia es una iglesia militante que pronto se convertirá en una iglesia triunfante para la gloria del Eterno, queremos, hermanos, estar allí. Mi invitación es que usted y yo juntos estemos allí abrazando este evangelio, abrazando la palabra de Dios a través de la oración, la testificación, y podamos estar esperando a nuestro Salvador, a nuestro Dios que está próximo a venir. Que ese anhelo ferviente, acompañado con la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo, haga que podamos proferir las palabras como dijo Isaías: aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Yo quiero invitarles para que oremos a nuestro Padre Celestial a través, ¿cierto?, de este mecanismo que tenemos, como lo es la oración, y podamos decirle: Señor, hay cositas que tenemos que mejorar. Señor, hay cositas que yo tengo que comenzar a dejar. Padre Celestial, utiliza el Espíritu Santo para que Él me pueda guiar y me pueda mostrar donde yo tengo que cambiar. Porque, hermanos, no podemos abandonar esta fe. No podemos abandonar esta salvación tan grande que el Señor le ha otorgado a los seres humanos, que me ha otorgado a mí y que te ha otorgado a ti. Así que yo quiero invitarte para que hagamos una oración de consagración a nuestro Dios. Y aquí en medio de la oración yo abrí un espacio para que tú le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero que tú tomes el control. La embarcación a veces titubea, a veces siento que no voy a poder. Hay algunas cosas que me atraen todavía del mundo. Hay una lucha personal. Pero Señor, yo quiero que tú me tomes y que tú tengas el timón. Te entrego el timón, Señor, de mi embarcación. Así como estuviste con Noé, lo llevaste a un puerto seguro. Ahora yo quiero que tú me puedas llevar también a la Canaán celestial, al puerto seguro que estamos esperando. Quiero invitarles a orar. Querido y bondadoso Señor, muchas gracias, Padre, porque eres nuestra única esperanza. En esta ocasión tú les preguntaste a los discípulos: ¿queréis vosotros también iros? Ellos respondieron: Señor, ¿y a quién iremos? Si únicamente solo tú, Padre, tienes palabras de vida. Solamente en ti, Señor, encontramos la salvación. Oro, Señor, por cada uno de los hermanos y amigos que nos hemos conectado, Señor, en este espacio de tu iglesia Oasis, para que Dios de la gloria tú puedas tomar el control de nosotros, de nuestra mente, Señor. Te entregamos completamente nuestro corazón. Mora allí. Si hay, oh Dios, alguna cosa, Señor, que todavía está allí y que nos atrae al pecado, Señor, te damos la autorización, Padre de la gloria, para que tú puedas limpiar nuestra casa, nuestra mente, Señor, nuestra alma y nuestro ser. Porque queremos, Señor, entregarte todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Hemos entendido que sin ti no podemos y no somos nada. Señor, las cosas que se escribieron antes se escribieron con un objetivo, ¿sí? Para que en medio de estas situaciones, Señor, tengamos paciencia, pero también para que obtengamos, Señor, la esperanza que solamente puede venir de ti. La vida que tú nos quieres dar,
Señor, es una vida que aún en medio de las dificultades podemos encontrar, Señor, alegría y tranquilidad, porque nuestra confianza no está puesta en cosas humanas, Señor, sino está puesta en las cosas celestiales. Entregamos, Señor, a cada miembro de esta tu iglesia. Entregamos los corazones, Señor, dolientes, Señor, los corazones que por algunas razones, oh Dios, en medio de sus preocupaciones, no han escuchado tu voz o sienten, oh Dios, un silencio tuyo. Permite que próximo en nuestra vida podamos escuchar, Padre Celestial, tu voz y que podamos sentir tus ángeles que están, oh Dios, en medio de esta turbulencia y en medio de nuestra embarcación. Que venga, oh Dios, sobre esta tu iglesia oasis, la bendición de Dios el Padre, mi Señor, la bendición de Dios el Hijo y la bendición del poderoso Espíritu Santo. Entregamos lo que somos, lo que tenemos en tus manos, no porque haya algún mérito, Señor, en nosotros, sino confiando en los méritos santos de aquel que vive y reina por la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Feliz almuerzo y feliz sábado para todos. Gracias, muy amable, Dios lo bendiga. Bonita reflexión. Si la van a poner, le toca ponerse y enfocarse ahí. Un momentito nomás. Tírame mi sandalia por culo.